Jóvenes de noveno, estamos otra vez aquí y en esta oportunidad vamos a comentar los tres primeros contenidos de la unidad 4, que son el signo teatral, la puesta en escena y el drama. Como siempre, antes de dar inicio con el contenido, tenemos la reflexión. En este caso es acerca del autoconocimiento y dice: mientras sepas quién eres, no tienes nada que demostrar ni fingir. Pues como dije, se trata sobre el autoconocimiento y son palabras muy ciertas. Cuando tenemos muy claro nuestros principios, nuestros valores, no tenemos que actuar de manera distinta, sino siempre apegados a ellos, porque no nos dejamos influenciar por las opiniones o por las conductas de los demás. Pues para empezar tenemos aquí un esquema en el que se nos presenta las dos dimensiones del teatro como un signo, como algo que nos transmite un mensaje más allá de lo que vemos. Esto lo habíamos estudiado en la unidad 1, entonces recordaremos que decíamos que el primer nivel es el escrito, el texto, el diálogo, ¿verdad? Luego tenemos que en este caso el emisor sería el dramaturgo, la persona que redactó la obra teatral. En el caso del otro nivel o dimensión, tenemos la representación, que es cuando ya el texto se pone en escena, con un director y con unos actores que se convierten ellos en los emisores del mensaje. Ya no es el dramaturgo, sino que son el director y los actores que representan a los personajes. Estos serían los dos niveles en los que se manifiesta la obra teatral. En el siguiente cuadro lo que tenemos son los signos teatrales, en total son 13, están agrupados entre visuales y auditivos. El primero es el texto pronunciado, que comprende las palabras y el tono de voz. Tenemos que recordar que el tono es muy importante porque a veces la misma expresión dicha en distinto tono pues expresa completamente lo contrario si hablamos del sarcasmo o la ironía. Entonces, luego tenemos la expresión corporal, que abarca la mímica del rostro, los gestos y el desplazamiento de los actores en la escena. Continuamos con la apariencia externa del actor, que aquí va maquillaje, vestuario y peinado. Luego el aspecto de la escena, que involucra lo que vemos en el escenario, lo que conocemos como escenografía, ¿verdad? Que incorpora los accesorios que se utilizan, la iluminación, que es muy importante porque destaca o aísla a un personaje, ¿verdad? La iluminación. Y en el sonoro, que serían los últimos, puede haber música o simplemente efectos que se producen con otros materiales, pero que tratan de llamar la atención sobre cierta parte de la acción. Ahora hablamos un poco de la estructura del escrito, del desarrollo de las acciones. Como vemos, dice que comúnmente los textos dramáticos se dividen en escenas o cuadros, y estas escenas o cuadros se unen para formar los actos. La mayoría de obras en el teatro clásico, diríamos, tenían tres partes, tres actos. Cada acto correspondía a una de las partes. El primer acto sería para el planteamiento o presentación de personajes. El acto 2 es para el desarrollo del problema o del conflicto. Y en el acto 3 se da el desenlace. Esto varió un poco a lo largo de la evolución del teatro, pero en un principio la mayoría de obras tenían esta estructura. Tres actos, uno para el planteamiento, uno para el desarrollo y uno para el desenlace. Ahora hablemos un poco de la importancia del director teatral. Así como es importante el dramaturgo, que es el que escribe la obra, es importante el director porque es el que le da vida al texto escrito. Como dice aquí, su función primera es interpretar el texto,
comprenderlo y ponerse en el lugar del dramaturgo para pensar un poco qué fue lo que quiso transmitirle a sus receptores. Luego también debe organizar y unificar todos los elementos que van a conformar la representación, la puesta en escena. Y aquí menciona algunos aspectos, por ejemplo, qué estilo asumirán los actores, qué movimientos tendrán, cuál va a ser la escenografía, cuáles serán los efectos especiales que quiere incluir. Todo esto lo retoma también, recordemos, de las acotaciones, que más adelante las volveremos a mencionar, pero ustedes saben que son las indicaciones que el mismo dramaturgo deja en su texto escrito. La finalidad, como ya había dicho, es comunicar un mensaje y que los espectadores pues reciban ese mensaje, ¿verdad? El público recibe ese mensaje. Bien, lo que encontramos ahora es el esquema de la comunicación que se produce en una representación teatral. El emisor, como ya había mencionado, sería el director y en cierto momento también los actores. El mensaje sigue siendo el texto teatral. El receptor ahora se llamaría público y no lectores, porque el texto no está escrito, sino está siendo puesto en escena por los actores y el director. Y el código lo constituirían todos los elementos que estuvimos mencionando, como el tono, la voz, los gestos, los movimientos, la escenografía, todo lo que acompaña al texto teatral. Entonces, este es el esquema de la comunicación que tiene lugar en una puesta en escena. Pasamos ahora a hablar de los códigos que se involucran en la representación teatral o la puesta en escena, y son dos. El lingüístico, que abarca los parlamentos, y también elementos adicionales a los que llamaremos paralingüísticos, como por ejemplo la entonación, cuya importancia ya habíamos mencionado, las pausas o los silencios que los actores incorporan en su representación. Luego también tenemos en el no lingüístico todo lo complementario, ¿verdad? Todo lo que se adiciona a lo primero, que serían elementos visuales, auditivos, espaciales, musicales, que complementan la representación en cuanto a los diálogos. Ahora comentemos un poco sobre el lenguaje en la representación teatral. Aquí las intervenciones que cada personaje tiene se conocen como parlamentos. Por lo general, bueno, en la actualidad son en prosa, pero hubo un tiempo en que predominaba el verso. Su objetivo es transmitir información. Recordemos que en este género literario no hay un narrador que nos diga lo que los personajes piensan, sino que es el personaje mismo el que nos cuenta lo que piensa o lo que siente a través de sus diálogos. Uno de sus objetivos es conmover al espectador dependiendo de qué tan literario o poético el lenguaje sea. Los diálogos, como ya sabemos, son conversaciones, dos o más personajes hablan entre sí. Los dialogismos los conocemos como los monólogos o soliloquios, que es cuando un personaje habla consigo mismo. En los apartes, que es cuando en una escena hay varios personajes y uno de ellos se aparta y habla sin que los otros lo escuchen o tal vez se dirige al público. Y las acotaciones, como ya habíamos mencionado, son las indicaciones que el escritor ha dejado para el director, ¿verdad? Se escriben entre paréntesis y en cursiva. En octavo grado estudiamos el estilo y hablábamos de dos tipos, el directo y el indirecto, porque esto es algo propio del género narrativo. En el narrativo hay valga la redundancia, narrador, que tiene dos opciones para contarnos lo que pasa. Usar sus propias palabras para decir lo que los personajes piensan o sienten, o dejar que sean los personajes los que lo digan por sí mismos. Entonces, en el teatro no es válido el estilo indirecto. No es viable, digamos así, que haya alguien más que nos cuente lo que los personajes piensan o sienten. Entonces, aquí en teatro siempre será estilo directo, porque siempre serán los personajes a través de diálogos o parlamentos
los que expresen sus pensamientos o sentimientos. Pasamos ahora a hablar del drama. El drama, bueno, la palabra proviene del griego, que significa acción. Hace referencia a unos personajes que desarrollan acciones en un escenario. Esa es como la manera general de describir la palabra drama. Pero para nosotros lo que hoy estamos estudiando es como un subgénero del teatro que combina rasgos de tragedia y de comedia. Es por lo general con una temática seria. Pueden haber pasajes cómicos, pero no es como lo primordial. En el caso del final o desenlace, están las dos opciones. Puede ser un final, como decimos, feliz o desafortunado. No hay algo preestablecido sobre cómo debe ser el final en un drama. Lo que sí es que por lo general plantea temáticas de carácter social o ético. Lo que se busca es que el espectador reflexione. Entonces esto es un poco la descripción del drama como un subgénero del teatro, que sería un punto medio entre la tragedia y la comedia. Ahora, enumerando las características, diremos que los personajes no son héroes, no son personas extraordinarias, sino son seres humanos comunes con capacidades y limitaciones que tienen que afrontar. Las temáticas, como ya se mencionaba, pues plantea aspectos de carácter social y que suelen ser dolorosos, que les producen conflictos internos a los personajes. Y en cuanto al desenlace, ya lo habíamos dicho, puede ser o feliz o desafortunado. No hay algo ya dicho sobre cómo debe ser el final en un drama. Tenemos aquí un cuadro en el que resumimos aspectos importantes de la tragedia y la comedia. Esto porque, como decíamos, el drama es un punto medio entre ambos subgéneros. La tragedia ya la estudiamos en la unidad 3 y la comedia la estudiaremos en la unidad 5. Pero recordando, en la tragedia vemos personajes heroicos que luchan contra un destino que ya está establecido para ellos y que lo consideran adverso. Aquí sí tenemos un final que siempre será desdichado. Lo que se busca es la catarsis. Si se recuerdan que la catarsis era la purificación del espíritu por medio de contemplar el sufrimiento de los héroes. Entonces el espectador experimenta la catarsis porque ve sufrir a su héroe y con eso reflexiona sobre su propia vida. Aquí un ejemplo es Prometeo encadenado de Esquilo. En cuanto a la comedia, pues el humor, ¿verdad? Ese es un rasgo definitivamente esencial en la comedia. El final sí es feliz, por eso decíamos que el drama es un punto medio, porque aquí vemos que la tragedia siempre el final es desdichado y en la comedia siempre es un final feliz. Lo que pretende la comedia es provocar la risa del público. Suele haber crítica de aspectos sencillos como los vicios del ser humano o de algo más complejo como un defecto que es común en la sociedad. A veces la comedia recurre a diálogos absurdos para hacer reír al espectador. Aquí tenemos un ejemplo de comedia que es La olla de Plauto, que en la unidad 5 estaremos analizando. Veamos los 5 elementos que no pueden faltar en un texto dramático. Tenemos el sujeto, que equivale al personaje, que es el que realiza las acciones, sin el cual no podría haber una obra teatral. Es indispensable que haya un sujeto. Lo mismo el conflicto, que es fuerzas opuestas que luchan entre sí y que son las que desencadenan la acción. Tenemos pues la acción, que es como la progresión dramática, es decir, cómo se van desarrollando y resolviendo los conflictos y presentando pues las acciones.
El entorno sería el ambiente, el espacio y el tiempo, el aquí y el ahora, donde se desarrollan las acciones de las que estábamos hablando. Y por último, la historia, que sería quizás un concepto más abstracto, porque aquí hablamos de argumento, de tema, es decir, las ideas que el dramaturgo quiso presentar. Para terminar, tenemos aquí las partes de la estructura física del teatro, algunas definiciones sobre los espacios que encontramos en un teatro. Está el foro, la parrilla, la orquesta, las bambalinas, la sala, el telar, el telón de boca y el telón de fondo, el escenario y el proscenio. Tienen aquí ustedes las definiciones. Sé que algunas resultarán nuevas, pero también sé que algunas ya son de su conocimiento. Esas tienen aplicación, como dije al principio, en la estructura, en el espacio físico del teatro. Bien, este ha sido el contenido. Si tienen alguna duda o comentario, pueden hacérmelo llegar. Ya saben ustedes a través de qué medios.